del diplomado en psicopedagogía. Primero me gustaría dar la bienvenida a la licenciada Nieves Pedroso, quien nos acompaña desde la ciudad de Santa Cruz. Es una docente la cual nosotros hemos podido trabajar con diferentes programas, en programas de educación especial, también de educación técnica, tecnológica y a nivel de educación superior. La licenciada Nieves Pedroso tiene mucha experiencia en el ámbito de educación especial, no solamente en el ámbito de atención a niños y a niñas, sino también en la atención de programas específicos de desarrollo, en la identificación, tratamiento de niños con diferentes problemas a nivel de aprendizaje. La licenciada tiene también diferentes diplomados en el ámbito de educación especial, como en fonoaudiología, también en educación superior y maestría en educación superior. Nos ha dado una gran satisfacción el que pueda haber aceptado el estar el día de hoy con nosotros en el programa de psicopedagogía y es el primer módulo que vamos a desarrollar el día de hoy. El programa se va a desarrollar en estos horarios con la debida consideración a quienes están recién retornando de sus fuentes laborales. Que no se olviden también que van a poder acceder a una plataforma Moodle. Los usuarios y contraseñas se van a ir entregando a todos los diplomantes en el lapso de esta semana por el inicio del programa y las clases sincrónicas van a ser los días martes y los días jueves a las 19:30. Los programas de la característica que tiene CAETIP junto con la Universidad San Francisco de Asís son 2 semanas sincrónicas continuas y la última semana sincrónica en la cual le dedican a realizar sus actividades de trabajos, foros y cuestionarios. Entonces, licenciada Nieves Pedroso Zambrana, tenga usted muy buenas noches y una vez más gracias por aceptar acompañarnos en este proceso de diplomado. La sala es suya y una vez más bienvenida a CAETIF. Muchísimas gracias, Lisa Weimer. Agradecida de igual manera su confianza como CAETIF, a mi persona como profesional y bueno, aquí con todos los participantes e insinuarles que vamos a dar toda la capacidad y de paso todo el conocimiento que uno puede brindarles como profesionales que va desarrollando esta área y también cumpliendo el objetivo de CAETIP, ¿no? Que es brindarles más que todo un conocimiento amplio y de paso poder formar y fortalecer también sus conocimientos de cada uno de ustedes de acuerdo a las experiencias que tengan. Entonces, una vez ya dado el inicio por parte de la área administrativa de CAETIP, nuevamente reiterarles, yo soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana. Yo radico aquí en la ciudad de Santa Cruz y creo que algunos participantes de igual manera están por acá, por esta tierra cálida, que ahorita estamos con mucha calor. Y bueno, y conocerles, ¿no? Un poquito. Creo que estamos todos los participantes y creo que algunos, como bien ha dicho el licenciado Weimar, muchos de ustedes van a ir ingresando de acuerdo ya a lo que van retornando a sus fuentes, de sus fuentes laborales. Y este módulo igual va a ser de una manera que en la cual les voy a desarrollar de una manera lúdica, didáctica, entretenida, para que también sea un aprendizaje que nos permita fortalecer y además de todo, el hecho de conocernos también, porque es bueno con estos diplomados, estos cursos, porque llegamos a conocer a otros profesionales que están dentro de nuestra área y fortalecer estas redes, conocer a cada uno de nosotros también es muy interesante. Así que como quisiera conocerlos, les voy a ir compartiendo mis diapositivas, que creo que ya las hemos visto para que viendo que haciendo la pruebita. Entonces vamos a ver. Presentación ahí. Como ustedes sabrán, este es nuestro curso de módulo 1 del diplomado y
vamos viendo lo que es la psicopedagogía. A mí siempre me gusta empezar con un mensajito y este mensaje me gustó mucho, donde dice que la psicopedagogía es lo que permite descubrir la esperanza ante las dificultades de aprender. Dice mucho esta frase. Nos habla de las, en sí nos habla del objetivo de lo que es la psicopedagogía desde un inicio, ¿no? Aquella que nos permite descubrir en muchas personas la esperanza ante las dificultades de aprender. Y para que vayamos conociéndonos y participando, porque a mí me gusta que las clases sean lúdicas y participativas, necesito que me vean esta imagen y me digan qué es lo que ven. Una persona de frente o una persona de perfil. ¿Qué es lo que ven? Y de paso se presentan, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿O quieren como en el colegio que les vaya diciendo por nombre? A ver, vamos viendo, a ver a quién veo. Ah, perdón, estás con tu cámara encendida, pero dice CBH. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, licenciada. Buenas Es el noches. Yaumacata. Ya, muy bien, un gusto. ¿Qué es lo que ve acá? Y si me puede contar un poquito de usted. Bueno, puedo ver se veamos perfiles, una persona con rostro de frente y de costado se puede percibir. ¿Usted lo ve Ah, más de perfil o de frente? mm, Cerrando un ojo y abriendo el otro. de frente. Ya, muy bien. ¿Y de dónde está, o dónde radica usted? ¿Está aquí en Santa Cruz o en otra parte de Bolivia? Soy de Yacuiba, licenciada, frontera con Argentina. Ay, qué lindo. ¿Cómo está ahí la calor? Debe estar hermosa igual que aquí. Sí, está un poco templado, parece que ya se avecina el frente frío. Ay, nos avisa para que estemos listos por acá, porque si llega allá, aquí directín y llega, ¿no? Directo a Santa Cruz. Más bien, porque estamos derritiéndonos un poco. Muy bien, un Un gusto. A ver, gusto, Zaida, bienvenida. Zaida o alguien que quiera con Zaida. A ver, probemos si Zaida está atenta, que a veces las convoco y están con los Zaida o Mariluz, Sandra Yoli o Miriam. Hadi ya la conozco, es mi seguidora fiel de mis. ¿Cómo es? Buenas noches, Lice. ¿Cómo está, Angélica? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Respecto a la imagen que mostró, yo lo veo más de perfil. Ujú. Ya. Y, y eso. Buenas ¿Y noches, dónde, Liten. dónde vive usted, Angélica? Buenas noches, Alex, ¿cómo está? Acá en ¿Dónde Santa vive? Cruz, Lice. En Aquí Santa en Cruz. Santa Cruz. Sí. Está disfrutando de la calor igual que nosotros. Ah, sí. Vivo acá en Santa Cruz, trabajo en un centro de educación especial, trabajo con niños con discapacidad intelectual. Ah, Y bueno, uy, qué bien. me inscribí más, anteriormente me inscribí al curso de psicopedagogía y me Ujú. agradó y quise conocer más a profundidad y me continué inscribiendo al diplomado. Así que para ver de lo que lo curso un poquito que me llamó la atención, yo creo que en el diplomado se va a concretar mejor. Me alegro porque, mire, este mi primer módulo es como el resumen del curso que hemos desarrollado y ya más adelante en el módulo 2 eso va a ser lo lindo, que les van a poder fortalecer más conocimientos. Y con lo mío han aprendido algo que así parecía extenso, imagínense con el módulo 2 y con los siguientes módulos que tengan, van a poder fortalecer y salir ahí ya con todo lo que decimos, con todas las luces claras acerca de lo que es lo interesante de psicopedagogía. Me alegro. Ah, entonces, a ver, Alex creo que quería presentarse. Alex, buenas noches. Buenas noches, Leisen. Alex Zacarías Pedrazas. ¿Qué Eh, onda? Estoy un poco con un señal bajo. Ya, Actualmente estoy aquí en Río Seco, cerca de Ríos. Santa Cruz. Ya.
Sí, Río Seco. ¿Por dónde quedas en Río Seco? A ver si me acuerdo. ¿En qué? Carretera a Camiri. Ah, carretera Camiri. Uy, qué bonito. Y Sí. ya, un gusto, Bueno, Alex. un A gusto. ver, Bueno, creo importante diplomados. Yo también, cuando era mucho más joven, estudié psicología, ¿no? Y he mm, dejado un poco y por la otra formación que tengo. Bueno, y ahora que estoy trabajando, soy licenciado en educación para adultos y especial, ¿no? Entonces ya. me interesa mucho para volver a reactivar todo lo que había aprendido hace años, ¿no? Hace como 20 años atrás. Entonces creo importante y que sigamos adelante con este nuevo desafío en este mundo que tanto nos necesita en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, bienvenido. Es sumamente interesante. Lo bueno de la psicopedagogía, como ya habíamos dicho en, bueno, los que han seguido nuestros cursos, es de que la psicopedagogía ahora ha ampliado tanto su gama de atención a la población que está entrando ya a lo que es la formación de la atención a los adultos, ¿no? Y claro que le va a ayudar a complementar esta formación de este diplomado que usted va a continuar y bienvenido. Claro que no, no, y la psicología es tan apasionante igual para todos los ámbitos y que es parte de la psicopedagogía. A ver, quién más quiere presentarse o les presento? A ver, hablemos Buenas noches, Lice. Buenas noches. Se puede presentar Miriam, ¿no? Aló. Así es que se escucha con eco, Lidia, se escucha con eco. Ah, Ahora sí. Lice, bueno, ¿sí se escucha, Lice? Disculpe. Sí, ahora sí se escucha. Bueno, Lice, buenas noches, colega. Bueno, según aquí al perfil, a lo que veo, pues lo veo también de frente, de la misma manera, ¿no? Ujú, Aunque como que confunde, si lo pongo de un ladito, lo veo de otro lado. sí. Bueno, es Miriam Alderete, un trabajo en Aprecia, trabajo con niños con discapacidad visual en el Ujú, programa de Multi, ¿no? ya. Aquí Está con el lenguaje braille. Muy interesante. El lenguaje braille. ¿Y con qué edad más que todo está trabajando usted con los niños con discapacidad visual? Bueno, eh, dependiendo. más pequeño, mire, Licen, trabajo con los de 7 años, con primer momento, los de Ya. 7 u 8 años, con los más pequeños, pero con los de múltiple. Claro. Ya, muy bien. Muchísimas gracias y bienvenida, Miriam. Espero que todos los aportes que le podamos brindar le ayuden a formar mayor conocimiento y fortalecer más sus experiencias. ¿Alguien más que quiera presentarse antes de que Sí, alguien muy más? buenas noches, licenciada. Sí, buenas Mi noches. nombre es María Luz. Trabajo en la ciudad de Santa Cruz, en Norte Integrado Montero, más propiamente. Soy Ujú, maestra de nivel inicial y actualmente trabajo con niños de prekinder, de 4 y 5 años. ya. Y un gusto poder, pues, usted sabe que, bueno, uno no deja de aprender, ¿no? Todos los días y también pues buscar nuevas estrategias, ¿no? Para lo que es nuestro trabajo con los niños, ¿no? Y Sí, estoy sumamente, bueno, tengo muchas expectativas acerca de este diplomado, ya que hace mucho tiempo quería pues llevar a cabo, ¿no? Lo que es la psicopedagogía, ¿no? mm, Y toda área que uno estudia o implementa, pues es importante, ¿no? Para poder aplicarlo también en nuestro trabajo, ¿no? El día a día también, porque nosotros como maestras de nivel inicial, pues tenemos diferentes niños, ¿no? En el aula, con diferentes
estilos de aprendizaje y todo eso, ¿no? Y respecto al perfil que muestra, yo observo un perfil de lado. De lado, ya. Sí, Muy gracias. bien, muchísimo, un gusto. Eh, Cuando trabajamos en el área inicial es sumamente importante tomar estos cursos, porque como quien dice son la base, ¿no? Para que nosotros podamos identificar a tiempo todo tipo de dificultades de aprendizaje o de algún trastorno en el desarrollo que puede estar ocurriendo dentro de lo que es este ámbito inicial. La prevención y la identificación es lo fundamental. Y como les comento, ya viendo, he visto que el ministerio, a manera de comentarles, no he visto que el ministerio ha sacado ya hace 3, 4 días, creo, una guía para los niños para detectar dificultades de aprendizaje en niños de 4 a 6 años. Y esta guía tal vez sería interesante que también la empecemos a conocer o manejar, o si alguien ya tiene ese conocimiento, también poderlo compartir, ¿no? Porque no había estas guías, bueno, había las guías, pero había solamente para el nivel primario, que es importantísimo también que nos puedan ayudar con ese tipo de instrumentos, pero ahora también ya ha salido para el ámbito inicial, que parece que también es un trabajo muy interesante que habría que revisarlo y analizarlo para poder darle una miradita, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito avanzando para que en el camino nos vamos a ir interactuando, así que no se preocupen, vamos a ir ya conociéndonos y cada uno de nosotros participando, porque la idea aquí es participar y dar nuestros criterios y nuestras opiniones. Y en cada momento que nosotros tengamos, vamos a tener un espacio de esparcimiento más que todo y de unos espacios dinámicos. Vamos viendo, como ya hemos dicho, nuestra temática y nuestro módulo que vamos a desarrollar con mi persona en la primera clase donde vamos a ver lo que son los fundamentos de la psicopedagogía. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de los fundamentos de la psicopedagogía? Porque es como todas las historias, ¿no? Todas nosotras, por ejemplo, cuando nos presentamos y tenemos una historia, decimos, bueno, yo vengo de aquí, soy de allá, trabajo donde, entonces es fundamental, igual como la psicopedagogía tiene que presentarse. ¿Y cómo se va a presentar? Diciéndonos un poquito de su historia. Y también se va a presentar, pues no, obviamente nos va a decir qué es la psicopedagogía. En cuanto a la psicopedagogía, siempre hay un debate interesante entre lo que es una disciplina o es una ciencia, ¿ya? Ustedes si entran a investigar van a encontrar muchos criterios. En algunos les dice que es una disciplina y en otros lados les dice que es una ciencia. Pero hay ese debate y todavía una controversia al definirse. Pero más que definir si es una disciplina o es una ciencia, a mí me gusta tener este concepto de Marina Müller. ¿Qué dice Marina Müller acerca de la psicopedagogía? Dice que es aquella que se ocupa de las características del aprendizaje humano, cómo se aprende, cómo ese aprendizaje varía evolutivamente y está condicionado por diferentes factores, cómo y por qué se producen las alteraciones del aprendizaje, cómo reconocerlas y tratarlas, y qué hacer para prevenirlas y para promover procesos de aprendizaje que tengan sentido para los aprendizajes. ¿Qué nos dice aquí? Nos encierra todo lo que es la psicopedagogía. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nos habla de cómo el ser humano aprende. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que nosotros aprendemos? Cada uno de nosotros tenemos 50 formas distintas de aprender y con las personas que interactuamos de igual manera tienen diferentes maneras de aprender. Ahora nos dice que varía este aprendizaje evolutivamente. Claro, estamos hablando del desarrollo. Por ejemplo, nuestra colega nos puede hablar de cómo es el desarrollo en los niños, pero ¿será lo mismo en un niño de 8 meses? ¿Será lo mismo en un niño de un año? ¿Será lo mismo en un niño de 7 años? ¿Será lo mismo un aprendizaje con una persona de 40 años? No es lo mismo, ¿verdad? Por eso este aprendizaje dice que varía evolutivamente.
y está condicionado por diferentes factores. ¿Cuáles son esos factores? Obviamente estamos hablando del factor social, del factor económico, del factor, hasta ahora tenemos que hablar del factor nutricional. Se pueden imaginar que ahora hasta la nutrición, que antes solamente se pensaba en la nutrición, por ejemplo, como ese ámbito de cuidarnos, ¿no? De cuidar la salud, de cuidar si estamos con peso ideal o con desnutrición o con un peso sobrepeso, pero ahora en la nutrición, por ejemplo, con los niños autistas, que ustedes deben también ya tener estos conocimientos, ya se está hablando de cómo es que la alimentación, la nutrición también había sabido afectar en estos casos de niños con autismo y también se está ya tomando algunas acciones para poder apoyar a estos niños con lo que es la alimentación, ¿ven? Entonces, estos factores que a veces ni nosotros no nos habíamos dado cuenta que pueden influir en el aprendizaje, claro que influyen, ¿no? Y son sumamente fundamentales. ¿Cómo y por qué se producen las alteraciones del aprendizaje? ¿Cómo reconocerlas y tratarlas? Ahora, pues la psicopedagogía que vamos a ir viendo más adelante, se está nutriendo de todas las áreas y creo que todas las ciencias nos estamos empezando a unir. Ya no estamos tan separados como antes, ¿no? Las ciencias exactas, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Yo creo que ahora con la investigación y con el mundo tan interactivo que estamos logrando tener en la información, y con la inteligencia artificial más de Yapa, estamos logrando hacer un sistema holístico de una interdisciplinaridad muy interesante, pero que para qué nos va a servir, he ahí el objetivo, ¿no? Como aquí bien dice, para poder reconocer y para poder tratar o para poder diagnosticar o prevenir y los procesos de aprendizaje para que tengan sentido para los aprendizajes, nos dice. Uy, qué interesante, el promover procesos de aprendizaje que tengan sentido para los aprendizajes. Eso también nos enseña bastante, porque a veces nosotros que estamos en el ámbito educativo, muchos de nosotros tal vez estamos en otro, en el ámbito social, en el ámbito psicológico, en el ámbito pedagógico, nos damos cuenta de que nosotros mismos, al formarnos en nuevos conocimientos como lo que estamos haciendo ahorita, estamos, como quien dice, refrescando nuestros conocimientos para generar nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque todo lo que vamos a aprender ahora está como que sacando el polvo, desempolvando un poco o añadiendo más conocimientos, abriendo más carpetitas en nuestro cerebro que nos van a ayudar cuando estemos desarrollando nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora nos dice que este concepto propone una nueva concepción de la persona que aprende, denominándola un ser humano psicopedagógico, el cual se constituye a partir de su propia naturaleza para aprender durante todo su ciclo vital. Ustedes, por ejemplo, ahorita están aprendiendo nuevas cosas o tal vez van a llegar a fortalecer los conocimientos que ya tienen, ¿verdad? Pero eso es lo que nos mantiene aquí, ¿no? Nos dice que a partir de nuestra propia naturaleza para aprender durante todo el ciclo vital. Y por esa razón les voy a hacer una pregunta, a ver si es que estamos activos. ¿Ustedes saben qué es el crecimiento y qué es el desarrollo? A ver, ¿quién quiere ganarse puntitos? Levante la manito. ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? Pregúntame. A ver, ¿quién quiere participar? Vamos a preguntar a quién. Ah, ¿quién quiere? ¿Quién participa? ¿Miriam? María Luz, tal vez quiera participar. María Luz, no, bueno. Vamos entonces tal vez a aclarar entonces un poquito lo que es el crecimiento cuando hablamos de
tener que crecer en peso y en talla, ¿no? Nosotros crecemos en peso y en talla. Pero cuando hablamos del desarrollo, hablamos del desarrollo que vamos creciendo en habilidades, capacidades, aptitudes. Y va muy interrelacionado el crecimiento con el desarrollo. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿estaríamos creciendo o estamos desarrollándonos? Obviamente que vamos a responder que estamos desarrollándonos, pues, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estamos conociendo nuevas habilidades, vamos a desarrollar nuevos conocimientos. Y obviamente después vamos a crecer, si vamos a ir a cenar, entonces ahí ya vamos a crecer en peso, porque en talla yo creo que ya no crecemos, o tal vez algunos, ¿no? De nosotros, pero lo que sí vamos a tener es esta formación de desarrollo. Y eso es lo que nos habla en este concepto, ¿no? De que vamos a ir desarrollándonos durante todo nuestro ciclo vital. Ahora entrando un poquito a los antecedentes de la historia de la psicopedagogía. Vamos a ir viendo un poco del origen de la práctica educativa y el pensamiento pedagógica. ¿Cuáles creen que han sido los orígenes de la práctica educativa y el pensamiento pedagógico? Porque esto ha surgido, como quien dice, pues en la era de los primitivos, cuando éramos cavernícolas. Y la gran pregunta es, ¿cómo habrá sido ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Habrá sido que alguien les enseñaba como nosotros ahora, ¿no? Tenemos el conocimiento en un maestro, en un docente, tienen el conocimiento de los libros, de los textos, y ahora también tenemos el conocimiento increíble de un celular donde nos llena toda la información mundial que podemos y al instante. Pero ¿cómo habrá sido en la época de los cavernícolas? ¿Se han imaginado cómo habrá sido? O tal vez sí, lo han pensado y lo han analizado. ¿Cómo habrá sido? Yo creo que ha sido María Luz, tal vez quiere compartir su opinión. María Luz. Hola, Lisen, perdón, es que se apretó. No, a modo de comentario, tal vez en la era cavernícola, pues, a través de señales como el humo o también a veces, pues, a través de los golpes, creo que aprendía, ¿no? No como ahora en la actualidad, ¿no? Uno aprendió a hablar, aprendió a pensar, ¿no? Pero antes, como en la era de los cavernícolas, era pues con el mazo, ¿no? Y ya las personas se comunicaban. Claro. Eh, en la era cavernícola ha debido ser como quien dice, ¿no? Oye, a ver, pasando por ahí un diente de sable y uno le empujaba, ¿no? Y ¡ram! Se lo comía el diente de sable. Uy, anotar, no salir cuando está pasando el diente de sable. Ya cuando luego otra vez, ya, ay, mira, Mariluz, esa fruta para eso es interesante. A ver, probá, comer. Comía, se moría. Anotado, no comer esta fruta porque nos morimos, ¿no? Entonces, todo debió ser en base a así, a experiencias, ¿no? Y en base a esas experiencias decir, bueno, qué era bueno y qué no era bueno, qué había que cuidarse y qué no cuidarse. Y eso han ido pasando, transmitiendo de generación en generación, ¿no? Yo ya pues ya sabía que cuando pasaba un diente de sable o cuando estaba un gato, un león o algo ahí al lado, yo tenía que decirles a mi nueva generación, decirles, cuando vean este animal grande, no tienen que molestarlo, no tienen que salir. Y a los demás igual, ¿no? Esta fruta que ven o esta cosita, no comer, morir, ¿sí, no? Entre señas, hablarse. Y de ahí yo creo que han empezado a escribir y pasar esta información de generación en generación. Después ya obviamente ha venido lo que es la escritura, los gráficos, los jeroglíficos, ya entramos al mundo de los libros, entramos al mundo, por ejemplo, antes en la era incaica, cómo nos comunicábamos con los quipus, ¿verdad? Con los quipus que eran los primeros, nuestras primeras escrituras para matemáticas, para las ciencias, ahí lo teníamos, ese instrumento que igual lo hemos tenido que desarrollar. Y ahora en nuestro tiempo, pues cómo nosotros podemos pasar este conocimiento o tener el conocimiento. En nuestra época, varios de nosotros, como bien decía uno de sus colegas, hace tiempo, ve que ya algunos hemos dejado de estudiar,
Antes nosotros éramos como ratones de biblioteca, ¿verdad? Nuestros libros, nuestros textos y llenarnos de libros y tener los mejores libros y, uy, era pues lo más satisfactorio para nosotros conocer a través de los mil libros. Pero en la actualidad ya no necesitamos libros. ¿Qué necesitamos? Un celular, un Google, como en los trabajos ahora, ¿no? ¿Han visto los trabajos cuando presentan ahora los proyectos? Dice agradecimiento y ponen agradezco a Google, dicen, ¿no? Y uno se queda como, uy, qué bien. Pero también ahora tenemos que hablar de qué, de la inteligencia artificial, que es otro ámbito en el cual nosotros también, si somos en el ámbito pedagógico, tenemos que estar en constante conocimiento, aprender. ¿Ya están manejando ustedes la inteligencia artificial? ¿Ya conocen cuáles están utilizando? ChatGPT, Copilot, están utilizando POE. Tenemos que conocer, igual nosotros tenemos que estar un pasito siempre más adelante si estamos dentro de este ámbito pedagógico. Cuando vamos a ver los orígenes, nos dice que la diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después del carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Entonces, ahí está el inicio, ¿no? Ya no lo hacemos por algo que queremos conocer, sino que también estamos ya poniendo en práctica lo que conocemos para saber ya los efectos de estos conocimientos que ya hemos adquirido. La pedagogía dice que hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. ¿A qué se refieren con momentos históricos? Porque nosotros tenemos que hablar de un enfoque eh, generacional cuando hablamos de lo que es la historia de la psicopedagogía y también de la pedagogía. ¿Por qué razón? Porque no todas las generaciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos son las mismas, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen la educación occidental, Grecia es el lugar en el que parten del pensamiento occidental con qué, con lo que nosotros hemos conocido, ¿no? Las referencias iniciales del proceso de este conocimiento, como es Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, perdón, Demócrito y Sócrates. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, la estética, la poesía, la literatura, la gimnasia, la filosofía. Y dentro del desarrollo del mundo occidental se encuentra también una ciudad importante que era la antigua Roma. Era un lugar donde se dio el origen la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y la organización del gobierno, que podemos referirnos a lo que es el campo de la política. Esos son pues como una referencia de un inicio, ¿no? De una referencia a lo que conocemos todos como la madre de todas las ciencias. Pero no nos olvidemos que todas estas ciencias y todos estos conocimientos surgen de acuerdo a una necesidad de un grupo, de un momento social. En la Grecia, por ejemplo, cuando hablábamos de política, era porque ellos estaban desarrollando todo este conocimiento sociológico de su misma comunidad, de su misma población. Cuando hablamos de que han empezado a desarrollar disciplinas como la música, la estética, la poesía, ¿por qué la poesía para ellos era tan importante como la filosofía o la gimnasia? Por ejemplo, la poesía, porque mediante la poesía ellos podían transmitir los logros de sus guerras que lograban, ¿no? Los amores que trascendían entre los emperadores, por ejemplo, con el amor que te mostraban Cleopatra, que era, hasta ahora la conocemos, ¿no? Y también esto de transmitir mediante este tipo de medios o de estas, como quien dice, disciplinas.
La psicopedagogía, entrando ya al ámbito específicamente, ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ha empezado como la pedagogía, también ha ido surgiendo otra ciencia que ha sido, otra disciplina que ha sido la psicología. Y cuando ha ido surgiendo la psicología y la pedagogía, ha habido un momento social donde ya han dicho, o sea, no podemos solamente basar en lo que es la psicología y la pedagogía. La sociedad necesita de tener una nueva disciplina que responda a estas necesidades que son elementales con el ser humano en el proceso de aprendizaje. Y ahí se surgió esta necesidad de tener lo que es ahora la psicopedagogía. Se destacan hitos como la reforma del Renacimiento, la influencia de la psicología del siglo XIX y los movimientos educativos del siglo XX. Hay ciertas circunstancias, ciertas dificultades, ciertos estudios, como ahora también es otra ciencia a la cual se está acoplando lo que es la psicopedagogía, que ustedes ya han debido escuchar bastante, que es la neurociencia como como una nueva aporte de conocimientos que está fortaleciendo en investigar y decirnos cuáles son ahora los orígenes de del cerebro, por ejemplo, que como un objeto de estudio que tiene la neurociencia nos ayuda bastante a fortalecer estas nuevas investigaciones que se vienen dando. ¿Para qué? Para complementar nuestra investigación, para complementar nuestro análisis y también un diagnóstico integral. Se destacan la reforma educacional renacentista, por ejemplo, del siglo XV y del siglo XVI. Esta reforma educativa está liderada por humanistas como Erasmo, que promovió un enfoque más individualizado y centrado en el estudiante. Dentro de los antecedentes filosóficos y pedagógicos en la antigüedad podemos mencionar, como ya les dijimos, Platón, Aristóteles, que ya exploraban la relación entre la mente y el aprendizaje. En el mundo romano se consideraba la importancia de la educación para el desarrollo del individuo. También no nos vamos a olvidar, por ejemplo, que aquí en la época antigua, como ustedes se acordarán, o muchos hemos estudiado cuando hemos visto la psicología, por ejemplo, nos hablaban que por ejemplo, cuando en la era de Platón, Aristóteles, ¿qué era la psicología? Era el estudio de la psiquis, ¿verdad? Del alma, decían. Ahora, el alma, nosotros ahora si nos dicen, pues, a ver, estudiame el alma, ¿cómo es tu alma? Nosotros ya no, pues, ya le hemos puesto un poco más de cientificidad a eso, un poco más de concreta la realidad, en la cual podemos decir que ya no es el estudio del alma, sino ya es el estudio de la conducta, del comportamiento, como también la pedagogía también ya tiene su propio objeto de estudio y asimismo la psicopedagogía que logra tener su objeto. En la escuela nueva del siglo XX vemos movimientos como la Escuela Nueva, liderada por pedagogos como John Dewey, que propusieron métodos educativos más activos y centrados en el estudiante. ¿Por qué razón? Porque como les acabo de mencionar, los enfoques intergeneracionales nos muestran que todos los procesos educativos surgen de acuerdo a una necesidad de la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de Grecia y Roma, lo que ellos enseñaban más que todo era pues la lucha, era tener manejo de la espada. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces ellos necesitaban tener guerreros ya cuando estamos en la época, por ejemplo, de la revolución industrial, y muchos de nosotros hasta ahora nos dicen, ¿no? Que tenemos todavía estas secuelas de que las escuelas son más que todo una formación para lo que queremos más adelante, o en la antigua pedagogía te decían que lo que ellos querían era que tú obedezcas, que tú cumplas esa rutina, que tú seas calladito y que seas proactivo, y por eso esta educación tradicional en la cual le formaba, ¿para qué? Para tener profesionales o trabajadores para las industrias. Y en esos tiempos también se ve, por ejemplo, la influencia de que los niños
no era una parte fundamental para decir, ah, sí, hay que enseñar a los niños, ¿no? O sea, no era tan prioridad el hecho de una educación ni tampoco como ahora, ¿no? Que tenemos este derecho y obligación de que todos los niños tengan que ingresar desde el nivel inicial hasta el nivel primario, el secundario y a la universidad. Entonces, no había esa necesidad. Pero ya desde que el siglo XIX, cuando empezaron a aparecer, empezaron a darse cuenta de que la base fundamental de la educación estaba en el ámbito de la educación inicial o la educación primaria, con lo que era una población infantil. Por eso también aparecen ya estos pedagogos que empiezan a promocionar o a enfocarse sus investigaciones, como también María Montessori, que muchos de nosotros debemos de haber escuchado, especialmente van a lo que es el ámbito de educación infantil. María Montessori también influyó con sus ideas sobre la importancia del ambiente y los materiales en el aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque también nos influye. Han escuchado en el concepto cuando nos dice de los factores que influyen dentro de lo que es la psicopedagogía. Y más que todo, ya no querían esa educación tradicional, sino también empezaron a ver que existen otros factores que debemos empezarlos a tomar en cuenta. Ya con la psicología evolutiva a mediados del siglo XX, ya aparecen dos representantes muy importantes y fundamentales en esto de lo que es la información, el desarrollo de estas como representantes estarían Jean Piaget y Lev Vygotsky, que ustedes ya deben conocer mucho acerca de sus teorías, que desempeñaron papeles fundamentales, dice, en la integración de la psicología evolutiva en la psicopedagogía. Aquí hablamos de psicología evolutiva. La psicología evolutiva nos habla pues de la evolución del ser humano, ¿no? Desde el desarrollo, desde lo que antes, por ejemplo, solamente nos podíamos imaginar que hablábamos del desarrollo de los niños de una vez que tenían sus 3 años adelante, ¿no? Porque hasta esa edad eran considerados recién personas que podían haber sobrevivido, que tenían todavía estándares de vida, porque más antes que eso los niños no eran considerados todavía personitas, como quien dice, ¿no? ¿Por qué razón? Porque había distintas falencias o distintos factores de desnutrición, enfermedades, salud, y que el estándar de vida de los niños no llegaba así. Y es que el niño llegaba hasta los 3 años y superaba esa etapa tan frágil de hasta los tres. Era algo que sí se podía decir que sí eran ya personitas, ¿no? Pero si eran más antes, no. Por eso cuando aparece Jean Piaget y Lev Vygotsky empiezan a darle esta importancia en sus investigaciones cuando dicen, bueno, a ver, analicemos el desarrollo de los niños desde que nacen, cuáles son sus etapas. Por eso Jean Piaget empieza a definirla en 3 momentos, ¿verdad? Y Lev Vygotsky no solamente habla del desarrollo, habla de los factores y cómo es que el ser humano se va fortaleciendo o desarrollando de acuerdo a las circunstancias externas, la influencia de estos factores. Piaget destaca las etapas del desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky resaltó la importancia del entorno social. Son dos aportes fundamentales que hasta ahora los seguimos viendo en todas las ciencias, tanto del ámbito psicológico, en el ámbito pedagógico y con mayor razón en el ámbito psicopedagógico. También lo vemos en lo que es la neurociencia y también en lo que es las teorías sociales. Psicoanálisis y psicopedagogía a principios del siglo XX. Nos hablan de la introducción de teorías psicoanalíticas, ya empezar especialmente las de Sigmund Freud, que influyó en la comprensión de los procesos mentales y emocionales en el aprendizaje, que es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando aparece Sigmund Freud, que hace una revolución dentro de lo que es la historia de la que vemos, de lo que estábamos todos, o en ese momento todos estaban concentrados en solamente ver el desarrollo, él agarra otra parte que también no nos habíamos dado cuenta que no es solamente un desarrollo natural del ser humano, ni tampoco los factores externos,
sino que él agarra un mundo que se llama el mundo interno de una persona, ¿no? Él agarra los factores de decir, bueno, ¿qué son los procesos mentales, los emocionales que también influyen? Por esa razón, desde ahí entonces decimos que tenemos que haber una evaluación integral, donde no solamente veamos lo externo, no solamente veamos lo físico, sino también tengamos que ver lo interno, que también es un factor muy importante y fundamental en esto de lo que es otra teoría que aportó bastante y que nos ayuda hasta el momento, ¿no? Todos también ahora a partir de eso nos damos cuenta que no es solamente la emoción, está la personalidad, están los factores, por ejemplo, esos factores sociales que también influyen dentro de lo que son las sensaciones, lo que son estos factores de los procesos mentales, cognitivos, que pueden ayudarnos en la atención, en la memoria, en la percepción, que estos son procesos mentales que sí nos ayudan y que van relacionados también con lo que son las emociones. Y ahora, por ejemplo, es un reto, ¿no? Hacerles conocer a los niños las emociones, por ejemplo, en el ámbito inicial, antes de ahora se puede que reconozcan sus emociones, que alguien tenga manejo y control de las emociones. Estamos llegando a ese punto donde queremos ya que los niños ya reconozcan este tipo de sensaciones. Veamos ahora las dificultades de aprendizaje y educación especial en el siglo XX. Existe ya el reconocimiento de las dificultades de aprendizaje y el surgimiento de la educación especial, que influyeron más en la psicopedagogía con enfoques más específicos para abordar necesidades individuales. Como ustedes bien, muchos de ustedes me han mencionado que trabajan en un ámbito de educación especial. He ahí el detalle del surgimiento y del empoderamiento de lo que es de tomar en cuenta de la visibilización de lo que es la psicopedagogía. ¿Por qué razón? Porque en el siglo XX se empezaron a reconocer a estas las DEAs, ¿no? Las dificultades específicas de aprendizaje, que antes se las tomaba hasta de una manera clínica. ¿Por qué razón? Porque si decían que el niño, o ni siquiera atendían a los niños, eran adultos con los cuales les abrían el cerebro para ver a ver qué le pasaba a a este adulto, para definir cuál era, pero su dificultad, ¿no? O su trastorno. Pero una vez que se han empezado a reconocer, a validar y a decir, bueno, sí, estas dificultades se presentan desde la infancia, se presentan desde la adolescencia. Ahí han empezado a hacer estudios de investigaciones que han permitido que sí se reconozca. Por ejemplo, ahora el ministerio igual ya los reconoce dentro de la currícula, hablamos de educación especial y ya no se habla de educación especial más que todo referido a una discapacidad, ¿no? Ahora está la educación especial o los trastornos de aprendizaje con discapacidad o que no están relacionados a una discapacidad. Entonces, antes la educación especial era tal vez vista desde un entorno que era por unas personas que necesitaban de una educación especial, pero ahora esta educación especial no se está viendo desde ese punto de vista, desde ese enfoque. Se la ve más bien como una especie con mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque varios padres de familia en la actualidad reconocen que sus niños que tal vez necesitan un diagnóstico para que ellos también puedan entender lo que les está pasando a sus niños, buscan de este apoyo de la educación especial, que ya no es tan concebida como antes, ¿no? Ahora está siendo viendo como una prevención, como una atención, como un servicio a la población para poder ayudar más que todo a la persona o al individuo que tiene este tipo de dificultad, sino a las familias, ¿no? A la familia, al colegio, a la unidad, a todo el contexto social que tendría que interactuar con estas personas. Que ya no, ya ni siquiera más bien nosotros que ya antes era interesante, ¿no? El hecho de que teníamos que buscar las maneras de cómo incluirlos a estas personas a nuestro entorno.
Más bien ese enfoque está cambiando, ¿no? Nosotros queremos incluirnos, ¿cómo nosotros podemos entrar a participar en estos mundos de estas personas? Eh, y estos enfoques más específicos nos ayudan a abordar necesidades individuales, que es lo más bonito, ¿no? De lo que es la psicopedagogía, que nos ayudan a entrar, a ser parte de una atención individualizada y de comprender todo este entorno que hemos dicho, ¿no? El entorno externo, el entorno interno y estos factores hasta de crecimiento, desarrollo que pueden tener los niños. Estos hitos históricos nos dice que representan solo una visión general de los fundamentos de la psicopedagogía a lo largo del tiempo. La disciplina sigue evolucionando con las nuevas investigaciones y enfoques que buscan mejorar la comprensión y la práctica de la educación en el aprendizaje. Y ahora, como bien los hemos dicho, la integración de la tecnología en el siglo XXI. En la era digital, la psicopedagogía ha tenido que adaptarse a la influencia de la tecnología en la educación, incorporando enfoques y herramientas digitales. Las herramientas digitales que están surgiendo son pues una hermosura. Por ejemplo, ¿has visto de esta herramienta digital de los pictogramas, que uno entra a una aplicación y pone la frase, la oración que quiere poner, ¿no? Nos vamos de campamento y automáticamente ya le salen todos los pictogramas que uno puede utilizar para poder generar la oración, pero mediante pictogramas. Es muy interesante y eso también son aportes de la tecnología que los estamos desarrollando. ¿Quién? No los están desarrollando personas científicas, intelectuales y personas que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Como científicos. ¿Cómo nos imaginamos a los científicos? A ver, Celia, ¿cómo se imagina usted un científico? Cuando yo le digo que es un científico, ¿cómo se lo imagina? Bueno, un científico, Ajá, ¿cómo se lo imagina? que ahí que está haciendo su proyecto, está con su, me imagino que con su, haciendo su experimento, probando una cosa, otra, Con para sus ver cuál es pelos parados, los punta, con sus gafas mínimo, con su con su pose, bata, con su con pose, su probando. con sus batas, ¿verdad? Sí, sí. Todos tenemos esa idea, esa imagen, ¿no? Cuando decimos científicos, decimos, pero si yo les comento que los científicos somos cada uno de nosotros y somos como nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, a usted, Celia, la puedo ver y decir, ah, ella es una científica, pero la ciencia no es solamente en un laboratorio, ¿no? Esos científicos que nosotros nos imaginamos de bata blanca, con lentes, como ¿quién era? Pues nuestro querido pelo parado, como Einstein, por ejemplo, ¿no? Con sus pelos parados, alborotados. Entonces, a veces nos hablan de científicos, uy, no, pues nos imaginamos así y decimos, no, yo no voy a llegar, ni dónde se estudiará eso de para ser científico, decimos, ¿no? Pero en la realidad todos nosotros somos científicos, no dentro de un laboratorio, claro, pero vamos a hacerlo una ciencia de campo, por ejemplo, ¿no? O una ciencia documental. Yo puedo agarrar e investigar y decir, bueno, a ver, la Licen dice que el autismo es esto, pero a ver, yo buscaré, investigaré y tal vez puedo sacar, según mi experiencia, puedo sacar mi nueva teoría y decir, bueno, a ver, yo puedo mandar esto y decir, yo pienso que el autismo también no es solamente por la alimentación, sino también perjudica la leche. Ah, uy, belleza, pues no ve, entonces está haciendo ciencia, ¿por qué? Porque está sacando sus nuevas teorías. Cuando decimos de campo es cuando ya lo vamos a ir a aplicar en ciertas circunstancias para saber si es que nos ayuda o no nos ayuda. Pero el laboratorio es como no los imaginamos, ¿no? Una especie de manejar grupos, pero todos nosotros somos científicos. Por eso cuando hablamos de la integración de la tecnología, nosotros tenemos que no imaginarnos a un científico, nosotros mismos podemos generar nuevas tecnologías. Y es fácil el campo de la tecnología ahora. ¿Cómo podemos desarrollar, por ejemplo?
hacer que nuestros niños interactúen con y aunque no me lo mientan, todos los que estamos en educación especial hemos visto cómo es más fácil para los niños que tienen algún tipo de discapacidad o no tienen discapacidad, pero tienen algún tipo de dificultad. Para ellos la tecnología ahorita es una esperanza grande para que estos niños puedan fortalecer algunos aprendizajes que no lo podían hacer de una manera práctica a través de una tablet o a través de un medio, un dispositivo, están logrando nuevos conocimientos, ¿verdad? Ahora sí, vayamos a ver. Quiero que participemos y vamos a relajarnos. Ya hablé. Ahora quiero que digan, vean esta imagen y díganme qué es lo que ven en esta imagen. Aquí, por ejemplo, hay una persona que dice, para una selección justa, todos deberán pasar por el mismo examen. Por favor, suban a ese árbol. ¿Qué creen que quiere decir esta imagen? Ver quién quiere participar. Tal vez Angélica. Creo que Angélica no la conozco. Angélica se presentó. Faltaban algunos que se presenten. ¿Quiénes no se presentaron? Buenas Elin. noches, Lisa. Sí, yo me Buenas noches, presenté. Angélica, ya me Angélica. presenté. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué le parece esta imagen? Para una selección justa, todos Todos deben deberán pasar pasar por el mismo examen. Por favor, suban a ese árbol, dice. no todos pueden pasar por ese mismo árbol, o sea, no todos van a subir al mismo árbol, ya que, por ejemplo, el pez no va a poder subir, ni el elefante. Sí, el mono, tal vez hasta el primer, un poquito, tal vez el perro, creo que está ahí, pero Ah, los es un demás perro. no, digamos. Parece que es un perro. No, porque les va a dificultar, por ejemplo, el elefante por el mismo peso, digamos, ¿no? El pez, porque no puede salir del agua, entonces sale y se muere. Entonces yo pienso que no todos van a poder subir al árbol. Y eso a mí Muy me da bien. a entender que, digamos que no todos, como que cada uno tiene su propia característica, cada uno de nosotros tiene su propia fortaleza de Ujú. poder cosas, de poder pensar en el momento de trabajo. Entonces, cada uno es autónomo de esa parte. Entonces, para mí que no todos van a poder subir al árbol. Claro. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver, María Luz. Levantó la manito, María. Dicen, en la imagen se puede observar que, bueno, como vemos, todos los animales ahí pueden tener diferentes habilidades, ¿no? Por ejemplo, el mono eh, está acostumbrado a treparse de árbol en árbol. Por ejemplo, ahí el elefante le va a costar mucho más porque es un animal que tiene bastante peso. Ahí le veo la nutria, por ejemplo, que igual le va a costar treparse al árbol porque él vive pues en el mar, ¿no es cierto? Y al perro también. Y al pez mucho menos, porque el pez es de agua y va a salir, digamos, de ahí, de su, ¿cómo se De su dice? Del pecera, acuario, de su de su pecera y pecera. bueno, pues se muere porque le va Se a nos faltar muere el el pescadito. agua, se nos muere. Sí, Y por muy último, bien, el muchísimas pingüino, gracias, Mariluz. Zaida, no, pues sí, a ver, Zaida igual levantó la manito. le va a Dicen, costar. antes de nada me voy a presentar, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Zaida, Compañeras, no sé si me escucha, Licen. Licen, ¿me escucha? Hola. Ah, no sé si se fue mi señal. Licen, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha, Licen? O no sé si se fue mi señal. Yo sí la escucho, compañera. Ah, sí, ya yo no no. sé.
Pero De la, parece señal de la Lice, ¿no? sí, de la licenciada. Ah, ya, muchas gracias por el retorno. Bueno, me presento de todas maneras. Listen, no se la escucha a usted ya también. Ahora sí activé mi audio. Ah, ya, bueno. Gracias. Preséntese, Antes, creo que usted no se presentó. sí, no me presenté. Bueno, antes de nada, muy buenas noches, Listen, compañeras, compañeros, si es que hay compañeras. Mi nombre es Aida Julieta Ramayo de Ríos y bueno, estoy eh, participando en este diplomado desde la Churatarija. Y Ay, qué bueno, lindo. sí, y mi respuesta es la siguiente, Lizzie. La evaluación no debe depender de un solo instrumento técnico, ¿no? Aquí quien está como responsable o evaluador tendrá que utilizar una variedad de métodos, ya sean estos exámenes, trabajos de observación, para que pueda obtener una evaluación más completa y justo y donde todos puedan ser partícipes, ¿no? De esta evaluación que es el examen. Ujú. Entonces, es muy importante seleccionar el tipo de evaluación adecuado, pero según los objetivos también que se tiene, ¿no? Que se tiene trazado. Solo eso, Lisa, muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias. Todos ustedes han hecho un muy buen análisis. Este ejemplo nos muestra claramente lo que a veces nos pasa en la realidad, ¿no? Hay muchas realidades en nuestro ámbito educacional, más que todo, cuando a veces nosotros propiciamos dar una evaluación o un tipo de contenido para que exista personas que puedan desarrollar o demostrar sus habilidades. Y como ustedes verán aquí, ¿quién va a sacar pues el 100% en nota? ¿Quién será? El mono, pues, el que más nota va a sacar, ¿verdad? El que va a terminar con otra nota medio pasable va a ser el elefante, porque supongo que va a estirar la trompa y medio que va a llegar a algo. El perro o lobo, él también puede llegar hasta rascar el tronco, ¿no? Y ahí van las tres primeras notas. Pero a quienes estamos poniendo en real desventaja. El pingüinito, que nadie se ha fijado en el pingüino, ustedes, ¿por qué no lo ven al pingüinito? El pingüino, olvídense, esta pobre criatura no va a llegar hasta que llegue, no va a llegar ni al árbol porque camina lento. Nuestra foca menos, y como ustedes bien han dicho, ¿quién va a ser el aplazado de nuestro grupo? El pescadito, ¿no? ¿Por qué razón? Porque le estamos poniendo en plena y completa desventaja. Al ponerlos en desventaja a nuestros alumnos, a veces nosotros no sabemos valorar sus capacidades, sus habilidades y sus aptitudes. Y muchas veces lo tenemos ahí 5 años, 7 años siendo un pez en la pecerita y nosotros diciéndole, subí al árbol, subí a la montaña, corre rápido, corre lento, hace esto, hace el otro, y el pececito que lo ponemos en mucha desventaja. Por esa razón, este dibujo nos ayuda hartísimo y es una reflexión para cada una de nosotros, si estamos en el ámbito educativo, si estamos en el ámbito de formación, hace lo especial, ¿no? Porque a veces decimos, esto es solamente para los niños que son de los normalitos, ¿no? No, en el ámbito especial también a veces nosotros cometemos el error de ponerlos en desventaja a muchos niños, porque también tenemos diferentes grados, pero lo que sí esta imagen nos va a ayudar a dar una reflexión para todos nosotros, ¿ya? Como yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo que algunos que somos visuales les pongo un dibujito, algunos que somos más lingüísticos, más orales, por lo menos que me hablen, que tengan ese tiempito de expresarse, que también es importante. Entonces, esta imagen nos ayuda bastante. A ver, vamos a ver ahora un poquito de las semejanzas y diferencias de la psicología con la pedagogía, porque ustedes me dirán, pero dicen, ¿cuál será la diferencia entre pedagogía, psicología y psicopedagogía? Que pareciera que es lo mismo, pero vamos a ver, entonces, si no es pedagogía, si no es psicología, entonces vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuáles primero son sus semejanzas? Si ustedes ven, las semejanzas son iguales, ¿no? Aplican método científico, las tres aplican método científico.
Diseñan mecanismos esenciales para el bienestar, para la formación y desarrollo óptimo del hombre y formación en la sociedad, todas aplican lo mismo. Son necesarias y aplicadas en cualquier etapa de la vida humana, niñez, adolescencia, juventud y vejez. Las tres tienen la misma semejanza, porque las tres pueden aplicarse ahora en la niñez, adolescencia, juventud y hasta en la vejez. Hemos dicho durante todo el ciclo formativo. Pero entonces, aquí hay algo que nos va a ayudar a defender. No, todas estamos iguales. Ahora, entonces, ¿cuál será la diferencia? Vamos a ver ahora un poquito las diferencias, que eso es lo que más nos va a ayudar a contextualizar. La pedagogía tiene la función, dice, de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. La psicología tiene por objeto de estudio la conducta y los procesos cognitivos y emocionales del individuo. En cambio, el objetivo principal de la psicopedagogía es estudiar los procesos psicológicos que ocurren durante el aprendizaje. Otra diferencia. Por ejemplo, la pedagogía dice que proporciona el contenido suficiente para planificar, evaluar y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La psicología estudia el desarrollo de la personalidad, alteraciones, la educación, las interacciones sociales humanas y casi todos los aspectos de la vida humana, mientras que la psicopedagogía presta atención específica al proceso de aprendizaje. La pedagogía también nos dice la cual se encarga de estudiar cuáles son los métodos y recursos didácticos más adecuados para la enseñanza. Aquí la psicología nos dice que explora todas las actividades humanas a lo largo de la vida. Y la psicopedagogía, en cambio, explora una gran variedad de temas tales como la motivación, la memoria, la inteligencia y la cognición. Esas serían las mayores diferencias, los puntos más específicos que podemos dar y clarificar entre lo que es la pedagogía, la psicología y la psicopedagogía para tener una claridad en base a cuál es realmente. Porque no nos vamos a confundir al decir, por ejemplo, no, la psicología, la psicopedagogía estudia la personalidad o las alteraciones, las interacciones sociales. No, la psicopedagogía presta atención específica al proceso de aprendizaje. Claro que en este proceso de aprendizaje observa cuáles son algunos factores que pueden influir, pero no es que va a tomar en cuenta como una acción a los factores, sino ella presta atención específica al proceso de aprendizaje. Ahora, vamos a ir viendo un poquito. Hasta aquí está claro, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda acerca de esto, de las diferencias? No, muy bien. Entonces vamos avanzando. Veamos, con los aspectos claves que constituyen los fundamentos de la psicopedagogía. Los fundamentos de la psicopedagogía, más que todo, nos dice que son aquellos cimientos en los cuales la psicopedagogía está formado, está basado, como podemos decirle también los principios de lo que es los fundamentos de esta psicopedagogía como disciplina. Vamos viendo uno, por ejemplo, es la integración de la psicología y la pedagogía, uno de los principios fundamentales que va integrando integración, integralidad de diferentes ciencias. No solamente está abordando la psicología y la pedagogía como ciencia, ya les he comentado, aquí tendríamos que añadirle que estamos fortaleciendo ahora con la neurociencia y también con lo que es la sociología. ¿Por qué razón? Porque la psicología, como hemos visto, va a estudiar el comportamiento, la conducta de la persona. La pedagogía, los procesos, los métodos de enseñanza y aprendizaje. La neurociencia, ahora como una nueva ciencia que está aportando a la psicopedagogía, es en el estudio de lo que es el desarrollo del cerebro, cómo es que el funcionamiento del cerebro y la sociología,
que nos va a influenciar en cómo son estos aspectos, factores externos de la sociedad que están empezando a influir, pues, estos cambios. ¿Cambios en qué? Por ejemplo, en reconocer, ahora, por ejemplo, escuchamos hartísimo del autismo. ¿Y por qué estamos escuchando ahora tanto del autismo? Porque estamos empezando a darle esa importancia, esa visibilidad. Ahora ya le podemos poner nombre y apellido. Y como ustedes mismos habrán escuchado, muchas personas en la edad adulta recién están diciendo, uy, un momento, yo tengo estas características. Ah, entonces era que yo tengo autismo, ¿no? En muchas personas ahora en la edad adulta se están haciendo estos diagnósticos y recién están dándose cuenta por qué se ponían de esta manera eran tan diferentes que ellos mismos decían, no, yo no puedo compaginar con estas circunstancias sociales y por qué me sentía así. Entonces, por esa razón también ahora está viendo estos cambios desde lo que es el ámbito sociológico, ¿no? Como unos cambios en base a qué, a los nuevos descubrimientos científicos que están surgiendo. Otro que es otro principio fundamental de la psicopedagogía es el enfoque holístico del aprendizaje. ¿Qué entendemos del enfoque holístico? Como bien hemos visto en la figurita de antes, el hecho de aprender que nosotros tenemos que entender que ahora el aprendizaje no es individualizado, o sea, que no vas desde marcado de las diferentes asignaturas o de las diferentes formas de aprender. Este enfoque holístico nos dice que nosotros aprendemos de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar este enfoque de visualizar al ser humano de una manera holística, con el exterior, con el interior y con su medio. Otro principio nos habla de la atención a la diversidad. Este dibujo, por ejemplo, les habla de la diversidad plena y completa que nosotros tenemos en nuestro ámbito en nuestros ámbitos de las escuelas, las unidades, en los centros infantiles, en los kinders, en lo que son las escuelas para adultos, los CEAs o los CEMAS también, ¿no? Los jóvenes que van a estudiar en las noches o en los institutos. Tenemos un mundo grande de educación, de formación. Ah, y por esa razón esta atención a la diversidad, de que somos tan diversos, porque los mismos niños que tienen una formación, en una formación, educación regular, a veces vemos que esos mismos niños o en esas mismas edades entran a lo que es una educación nocturna, supónganse, pero vemos que es muy diferente su capacidad de aprendizaje o sus formas de aprender, o las personas que trabajan de día y van a estudiar de noche, o las que se están formando desde adultos que entran a entrar en la universidad. Hay una gran diversidad y nosotros lo que desde el ámbito de psicopedagogía nos dice que tenemos que tener tan amplio nuestro conocimiento acerca de cada una de estas características que nos hacen decir que es un gran principio, ¿no? Que tenemos que aprender a la diversidad, no solamente física, también a la diversidad de cada características individuales de cada persona. Es muy amplio este principio de la atención a la diversidad. Otro principio que nos habla es la promoción del desarrollo integral. ¿A qué se refiere el desarrollo integral? Antes hablábamos de mente y cuerpo, ¿no? Cuando ya hablábamos de lo que es en la educación antigua, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Grecia, de la filosofía, nos decía mente y cuerpo. Ahora la educación integral ha ampliado más, ¿no? Ya no es solamente el mente y el cuerpo. Ahora también ya entra todo un proceso un proceso cognitivo, un proceso emocional, un proceso socioafectivo, un proceso hasta psicomotricidad, entra lo que es el ámbito lingüístico. Entonces, es un ámbito mucho más amplio lo que hablamos del desarrollo integral, hasta poder concebir el desarrollo integral como un ámbito también, la salud, por ejemplo, ¿no? La salud, que también es otra forma integral, que también hay que ver a las personas desde el punto
desde estas áreas de la salud que también estamos tomando en cuenta ahora como una promoción del desarrollo integral. Otro principio, la identificación de abordaje de dificultades de aprendizaje. Aquí, más que un principio, es uno de los fundamentos bastante importantes en dónde se desempeña y dónde es que más trabaja con investigando y analizando lo que es la psicopedagogía, ¿no? En la identificación y abordaje de las dificultades de aprendizaje, que obviamente más adelante ustedes van a poder desarrollar de una manera más contextualizada, identificar cuáles son estas dificultades de aprendizaje y también poder de hacer lo que es la intervención, un diagnóstico y desde el ámbito inicial que sería una prevención, ¿no? Vamos a ver el otro punto que es la colaboración interdisciplinaria, que es la que ya hemos dicho, que es una colaboración que va a ir formándose de un tiempo a esta parte hasta una colaboración tecnológica que hemos dicho que está empezando a formar y es una manera práctica, didáctica para nosotros los que estamos en este ámbito de ayudar más que todo y buscar nuevas herramientas tecnológicas para ayudar a nuestros niños o que nuestros alumnos, especialmente en algunos casos que requieren de estas estrategias y tecnológicas más que todo que nos van a brindar como una colaboración interdisciplinaria y estamos con el énfasis en la prevención. La prevención ahorita es un factor fundamental. Como les digo, a veces nosotros en el ámbito psicopedagógico, además de ayudar a los niños en este ámbito de asumir o de cómo ayudarles a buscar mayores recursos para poder fortalecer sus capacidades que tienen, también estamos en esto énfasis de prevenir con los padres de familia, ¿no? Con toda la comunidad educativa, porque a veces no solamente nos tenemos que pensar en que vamos a ayudar al individuo, también tenemos que pensar que ayudamos a las familias, que ayudamos a los compañeros, al alumnado, ayudamos a todo lo que es un plantel docente, ayudamos a la dirección, ayudamos, entonces es amplio el mundo de lo que ayudamos en la prevención. Y finalmente la actualización continua, la psicopedagogía y como todos ustedes y los que están dentro del ámbito hasta de educación especial o en el ámbito pedagógico, nos vamos a dar cuenta que es casi parecido a la medicina, ¿no? Porque con medicina, por ejemplo, tiene que estar todo el tiempo actualizándose, viendo cómo ayudar a la gente en su salud. Nosotros con el ámbito pedagógico y en el ámbito especial tenemos que estar en esa constante actualización, ¿no? ¿Por qué razón? Como ahorita nosotros que estamos aquí, ya no a veces decimos no por tanto por un certificado, sino también por conocer un poquito más, a ver qué puedo conocer, qué más me pueden nutrir o qué nuevas conocimientos puedo sacar o de qué me olvidé y ahora los quiero recordar. Yo siempre reconozco bastante a las personas que entramos a nuestros cursos. ¿Por qué razón? Porque digo que el poder del poder que todas las personas tenemos se llama conocimiento. Y mientras más conocimiento tengamos nosotros, es la llave de todas las áreas en las cuales podamos desempeñarnos. Y esto de actualizarnos constantemente es como quien dice, se vuelve hasta una pasión para cada uno, ¿no? Nos gusta estar en estos constantes cursos, capacitaciones de formación. ¿Por qué razón? Porque estamos dispuestos a ponerlos en práctica o a poderlos transmitir de acuerdo a nuestras necesidades. Estos más que todo son los fundamentos que ustedes verán que los hemos resumido en 8 puntos, que son otros, podemos encontrar más fundamentos, ¿no? De acuerdo a cada enfoque que le podamos dar, pero dentro de los más principales y los que logramos englobar, a los que realmente pueden decir lo que es la importancia de la psicopedagogía y cómo está estructurada en sus fundamentos, serían estos, los que estamos mencionando. En resumen, podemos decir que los fundamentos de la psicopedagogía
establecen los principios esenciales que guían la comprensión y la práctica de mejorar el aprendizaje y la enseñanza, teniendo en cuenta la complejidad y la singularidad de cada individuo. Son principios esenciales, así que nos van a ayudar a comprender cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer que la práctica y mejorar el aprendizaje y la enseñanza. No nos olvidemos que dentro de lo que estamos diciendo que vamos a ayudar a los estudiantes o a los individuos o a las personas en los procesos de aprendizaje, dentro de este proceso de aprendizaje está el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que no solamente ayudamos al individuo, sino también a esta personita que le está brindando la enseñanza. ¿Por qué razón es tan fundamental? Porque como bien hemos visto en nuestro dibujito anterior, a veces los que brindamos estos procesos de enseñanza no nos damos cuenta de esas características, de esa diversidad que tenemos en nuestro ambiente. No es que no podamos, tal vez a veces el hecho de que nosotros tengamos que ir a cumplir, a dar un conocimiento, no nos permite darnos cuenta de esta diversidad que tenemos. Y si lo nos damos cuenta, es lo ideal, pero a veces también no sabemos cómo puedo manejar a estos mis niños en todas sus diversidades. Para eso es el ámbito psicopedagógico, para eso es el apoyo de los psicopedagogos que vienen y nos dicen, bueno, usted puede ayudar a este niño de esta manera, usted puede desarrollar estas actividades, ¿no? Y eso es la fortaleza que tiene esta disciplina, porque nos habla de estos principios de que ellos comprenden y ayudan a que en la práctica de mejorar el aprendizaje de nuestros individuos, pero también ayudan a fortalecer los procesos de enseñanza. Muy bien, hasta ahí yo creo que vamos clarito con los fundamentos de la psicopedagogía. Y aquí vamos a jugar un ratito antes de, a ver, dice, encuentra las tres diferencias para que podamos hacer una pausa activa. Ya hemos hablado de los fundamentos, de los principios. Ahora sí, vamos a hacer una pausa activa para que nuestro cerebro se diversifique un poco y pueda tener una oxigenación. Vamos encontrando las diferencias. ¿Cuáles creen que son las diferencias? La una está ¿Encontraron? en el queso A ver, es en el queso. amarillo. Otro está aquí en el conejito, en el ratoncito que está con los ojos cerrados y el otro está abierto. Ya, aquí vamos con uno. El otro me dijo en el queso En el amarillo. queso, aquí en esta parte de acá. Ahí estarían las Mm, dos diferencias, que todavía no lo pillo la tercera. ya, muy bien. A ver, ¿quién nos encuentra la tercera? Mm, ¿quién tiene buena visión? Mm, mm. Dice, ¿Sí? la tercera es en la parte del queso, del rojo, en el lado izquierdo. Ah, no, ese era su lapicero que estaba moviendo. Y este es mi Ah, lápiz. Ah, ustedes también tienen lápiz. ¿Por qué no lo utilizan? ¿Dónde está? Pueden utilizar su lápiz. mm, pues ya no lo pillé. Pueden utilizar sus lápiz. Hacer tarea para la casa. Complicado Sandra, la tercera. sí, ¿no? Sandra, levantó la manito. Las orejitas. Las orejitas. ¿De cuál las orejitas? Ah, muy bien, aquí sí, bien. Aquí ya vamos con la segunda. ¿Quién pilló la tercera?
Orejitas, dice, a ver, vamos todos, busquemos las orejitas. Las orejitas de aquí del ratón que va rebalando. Esas están juntas, está acá. ¡Wow! Bien. Uy, ya podemos respirar, por Dios, qué complicado. Complicado. Ay, Dios. Hasta yo ya estaba china y ya me olvidé de cuál era la tercera. Hasta yo estaba sudando y aquí veía dónde está, dónde está. Muy bien, felicidades. Qué observadoras, ¿vieron? Algunas son bien observadoras y otras somos, pues no. Tenemos que, hasta de memoria de corto plazo somos algunas como yo, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora lo que tienen que hacer es volver a agarrar con su lapicito y borrar. A ver, vamos a ver si yo puedo borrar dónde está. Así puedo, muy bien, gracias. Muy bien, listo. Entonces ya encontramos las tres diferencias. Perfecto. A ver, entonces, una vez que ya hemos despertado, vámonos a ver un poquito de los ámbitos de la intervención psicopedagógica. Los ámbitos, como ya hemos dicho, estos ámbitos de la intervención psicopedagógica de igual manera se han llegado a ampliar, ¿no? La intervención psicopedagógica se lleva a cabo en diversos contextos como el ámbito escolar, el ámbito clínico y también el ámbito social. En el ámbito escolar, por ejemplo, obviamente, ¿no? La identificación, el apoyo a estudiantes con dificultades, donde nosotros podemos ya ir y darle un diagnóstico, identificar y hasta una intervención. En el ámbito clínico, vamos directamente a la atención a problemas específicos de aprendizaje. Y en el ámbito social estamos hablando de integración y adaptación de entornos educativos. La importancia del psicopedagogo en la educación, claro que es fundamental, ¿no? Conoce el papel de estos profesionales. A ver, veamos. Uno de sus papeles importantes del psicopedagogo en la educación es identificar problemas del aprendizaje en los alumnos, ¿no? Otra acción que realiza el psicopedagogo, es que interviene y protege a los estudiantes ante conflictos que afectan su rendimiento. También detecta conductas que manifiestan preocupaciones en el estudiante y participa en la actualización de los modelos de enseñanza. Como es un ámbito holístico e integrador, el cual está dentro de sus principios de la psicopedagogía y también tiene la interdisciplinariedad, entonces para el psicopedagogo, para el ámbito de la psicopedagogía es eh, fácil ayudar o poder complementar en estos procesos de modelos de enseñanza, ¿no? O participar dentro de los procesos de educación, como bien lo hemos ido recalcando durante toda esta noche. ¿Cuáles son los principales exponentes que nos podemos mencionar de la psicopedagogía? Ya hemos dicho, uno de los principales estaríamos hablando con Jean Piaget, que llegó a la conclusión de que el proceso del conocimiento no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque las personas si se dan cuenta, muchos de nosotros, de acuerdo a la edad que tenemos, ahorita, por ejemplo, lo que nos pasa cuando ustedes, si son papás, digamos, o si son mamás o padres de familia, se dan cuenta que a veces cuando nosotros tenemos que interactuar con nuestros niños en ámbitos de educación, a veces cuando ellos vienen, por ejemplo, viene mi hija y me dice, mami, mira, aquí están mis divisiones de dos cifras, ¿no? Y uno dice, pucha, hija, eso yo no me lo sé ni por si acaso, porque cuando yo estaba en el colegio nunca lo logré entender. Pero ahora que estoy en esta edad, veo esas divisiones y digo, pero si son facilísimas. Pero ¿qué pasaba cuando yo entonces estaba en mi desarrollo, cuando estaba en la edad de mi niña? Y yo digo, ¿por qué en esa edad no he tenido esta capacidad de ahora de entender todo tan fácil? Es porque nosotros hemos ido desarrollando procesos de experiencia que nos han ido fortaleciendo. Por eso nos dice Jean Piaget que no es que nosotros aprendemos algo y lo mantenemos toda nuestra vida. No es así.
Aprendemos algo y ¿qué vamos haciendo? Fortaleciendo más conocimiento o desarrollando más habilidades o capacidades para poder llegar a un momento donde uno puede lograr entender tal vez cosas que no lo entendías antes. Por eso es que nos dice que el desarrollo o el aprendizaje de conocimiento no es lineal, no. Eh, Eso nos pasa a todos, también a los estudiantes, cuando ellos lo ven complicado, muchas cosas, y nosotros tenemos como psicopedagogos de darle esos factores, esas experiencias, o tal vez de mostrarles de otra forma algún conocimiento. A veces nosotros nos damos cuenta y más adelante vamos a ir viendo que la manera en que podemos llegar a aprender las cosas de diferente manera, viéndolos de diferente contexto, como cuando hemos visto la primera imagen. Muchos de nosotros lo hemos visto de perfil, otras lo veíamos de frente, pero ¿por qué hacemos eso si es que es la misma persona y es la misma imagen? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? En nuestra mente nos dice que si nosotros lo vemos de perfil, es que nuestro lóbulo izquierdo es el que está funcionando más, o si es que lo vemos de frente, es nuestro lóbulo derecho el que está viéndolo de frente, ¿no? Y si es que hay personas que dicen que lo ven tanto de frente como frontal, es que están utilizando sus dos lóbulos. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros estamos aprendiendo? A veces no, matemáticas, por ejemplo, para las personas, a veces se pone muy compleja. ¿Por qué razón? O porque lo hacemos muy, como quien dice, muy desglosado, y otras personas, por ejemplo, cuando lo ven de una manera más descriptiva, más desglosado el ejercicio, lo entienden mejor. Mientras que otras personas que lo ven más concreto y sintético de decir 3 más 2 y es 5, para ellas esa es la mejor manera de cómo aprender las matemáticas, pero para otros necesitan poner 3 más 2 abajo, y si tengo 3 más 2 y el ejercicio de 3 y tantos, y el de dónde sale el 2 y de dónde sale el uno y tener toda una historia, para ellos es mucho más fácil aprender. Pero eso surge, ¿por qué razón? Porque ya hemos empezado a entender que el aprendizaje es un mundo muy diversificado y no es solamente que, digamos, yo puedo decir ahorita, ya, a mí me gusta de una manera concreta la matemática, pero ¿qué tal si me voy a otra materia? Ciencias naturales. No, en ciencias naturales tal vez me gusta que sea más desglosado, ¿no? Entonces, depende hasta de la materia, depende del conocimiento, depende desde el enfoque que uno le quiere dar y la importancia que uno también le quiere dar a los diferentes contenidos que les vamos a enseñar a los niños. Por eso es tan a veces tan fantástico este mundo del aprendizaje que nosotros mismos podemos, a veces mismo decimos, pucha, pero esto conocemos a nuestros estudiantes y decimos que hasta nosotros podemos empezar a tener nuestras propias teorías, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a veces tenemos que unir a Piaget con Vygotsky o Ausubel, o tenemos que hacer un poco de conductismo con constructivismo, o tenemos que hacer un poco de freudismo. Entonces, a veces decimos, uy, no, yo tengo con mi niño que tengo que hacer toda una fusión de teorías y hasta yo puedo sacar una nueva teoría, ¿verdad? Entonces, estos exponentes nos ayudan a darnos eso, ¿no? Nuevos criterios, pero también no son cerrados en sus formas de los fundamentos que tienen los exponentes, sino nos aperturan a ver de qué manera nosotros podemos aportar en estos procesos de aprendizaje de acuerdo a las circunstancias y características individuales de cada persona. Como bien hemos dicho, Piaget nos habla de que es una etapa en la cual sustenta que los seres humanos atraviesen una serie de etapas en las cuales las estructuras cognitivas se hacen más complejas. Piaget, por ejemplo, me encanta su teoría cuando habla de la teoría del desarrollo del juego,
ejemplo, ¿no? Porque también para la teoría del juego en el desarrollo infantil entra mucho de Piaget y es muy bonito la forma en que él lo menciona a través de lo que es el juego simbólico, el juego de reglas y al inicio, ¿no? Cuando hablamos de un juego, el juego de el juego más básico, que es el juego con el que empiezan a desarrollar los niños, que es en base al juego funcional, en base a su cuerpo. Y todo este desarrollo que tienen, como nosotros bien hemos dicho, ahorita la teoría, el método que ahorita estamos utilizando nosotros dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje es el método lúdico, ¿verdad? Donde todo tiene que ser el juego. Pero si nosotros no entendemos que en cada etapa del desarrollo existe un tipo de juego en el cual nosotros podemos aplicar para que el niño también logre aprender, entonces también ahí nosotros nos vamos a llegar a dificultar. ¿Por qué? Porque el juego va relacionado con el desarrollo del niño. No podemos hacer un juego de reglas con niños de 7 años, con niños de 2 años, un juego de reglas. Tal vez podamos iniciarlo en el juego de reglas, pero los que más lo van a entender y lo van a sacar más jugo en el aprendizaje es los niños de 7 años. Y eso es lo bonito que nos habla Piaget cuando nosotros tengamos que aplicar también estas teorías dentro de lo que son los métodos. También nos dice que debemos conocer los principios fundamentales, relacionar el desarrollo cognitivo con el aprendizaje, conocer sobre la adquisición del lenguaje y el desarrollo del pensamiento. Para que nosotros podamos conocer el lenguaje mediante Piaget, también nos habla, ¿no? De cómo es que el desarrollo del lenguaje se viene influenciando en cada etapa y en cada momento. El aprendizaje es el resultado de las interacciones entre el sujeto y el objeto. El sujeto es activo en todas las etapas de su desarrollo. Otro representante que también podemos mencionar es Ausubel. ¿Qué es lo que dice? Yo creo que todos hablamos de Ausubel y conocemos a Ausubel, ¿no? Ausubel, que nos habla de la teoría del aprendizaje significativo. Wow, eso es lo más importante, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, pucha, de qué me va a servir que la Alicia me hable de Ausubel, digamos? O sea, no le encuentro el significado, pero tendríamos que encontrarle el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vayamos a brindarles a nuestros niños, aunque tengamos una currícula, ¿verdad? Todos nosotros nos manejamos bajo una currícula y decimos, bueno, y como los papás nos dicen, ¿no? Pero ¿para qué le vamos a enseñar trigonometría a nuestros niños? No entiendo, dice, no, no sé para qué le enseñan fracciones a nuestros hijos, si nunca lo vamos a aplicar, decimos. O para qué le vamos a enseñar porcentajes a nuestros hijos. No, no, eso no es significativo. Pero en realidad nosotros nos tenemos que dar cuenta y obviamente desde entre el ámbito pedagógico y psicopedagógico nos damos cuenta que todos los aprendizajes que los niños puedan aprender les va a servir. ¿Por qué razón? Porque es algo que sí lo van a utilizar, aunque no lo utilicen como un ejercicio en lo práctico, pero sí lo van a utilizar en un componente mental y cognitivo. Pero lo que nosotros no es lo que tenemos que hacerle dar cuenta a nuestro proceso de enseñanza, hacer estos conocimientos que parecen que no son importantes, tenemos que aprender a darles la vuelta y que sean significativos para el alumno. ¿A qué se refiere de darle también la significancia? No es hecho de que le tengamos que explicar al niño, mira, cuando seas grande te va a servir. No, el Ausubel no nos dice solamente el hecho de hacer que nosotros hagamos reconocer la importancia o que sea algo importante para el adolescente. Nosotros muchas veces hemos visto en los procesos de enseñanza que aunque nosotros les digamos a los niños, esto te va a servir en el futuro, el niño no se va a imaginar nunca el futuro porque los niños tienen un desarrollo mental donde viven el presente. Ellos no visualizan el futuro como nosotros como adultos. Se han dado cuenta que cuando les preguntan a los niños, ¿qué piensas hacer en el futuro? Su futuro de ellos máximo es el mañana.
No hay un decir, ay, yo cuando sean, si ahorita yo les pregunto a ustedes qué piensan hacer en su futuro, ustedes me van a decir, ah, sí, dicen, yo quiero tener una casa, yo quiero terminar de hacer mi diplomado, yo quiero empezar una maestría, yo quiero empezar otra carrera, yo quiero viajar al exterior, yo quiero, o sea, todos tenemos ideales en un futuro más largo, pero el niño no. Y por eso cuando nos dice Ausbel de que nosotros tenemos que hacer un aprendizaje significativo, implica un cambio en la forma de enseñar y adquirir los conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le voy a enseñar los 3/4, le tengo que agarrar una pizza y tengo que decirle, mira mi vida, si nosotros partimos la pizza así, así tenemos 4 partes, eso se llama cuatro, de un entero tenemos un medio y ahora tenemos 4 partes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te habla del significativo, de que ustedes tengan o de que dentro del ámbito educativo tengamos que agarrar los conocimientos y volverlos en la práctica, que sean reales, que sean visibles, que sean algo que el niño pueda darle un significado en su cotidianidad. Esa es la importancia de Auswell, ¿no? Y conéctate, dice, el conocimiento previo con el nuevo. Nunca hay que pensar, y ahora menos que nunca, ¿no? Con lo que tenemos el Internet a la mano, ya no podemos decir a los docentes o decir nosotros mismos como psicopedagogos, estos niños no saben o no conocen. Ellos a veces hasta tienen más conocimiento ahorita gracias a a lo que es la tecnología. Otro de nuestros representantes es Brunner. Brunner nos habla de un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. Sabemos que es una manera inductiva, ¿verdad? Es una manera que hay la deductiva y la inductiva. Los alumnos llegan a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Promueve que el alumno adquiera conocimientos por sí mismo. Generalmente, y hasta ahora, ¿no? Yo sé que a veces tenemos entre los docentes mismos, vemos esos procesos de enseñanza-aprendizaje que aunque querramos hacerle un cambio, una modificación, caemos siempre a veces en esa misma rutina de venir a explicar, dar el conocimiento y dejarles algunas actividades que son las obvias, las tareas, para pues, poder volver. Pero aquí nos habla de que tenemos que hacer que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Ahí también está el reto de lo que es la pedagogía, ¿no? Y dentro de la psicopedagogía nos brinda mayor prioridad para para que nosotros podamos hacer que los niños empiecen a conocer sus propias formas de aprender, ¿no? Claro que nosotros como psicopedagogos vamos a darle un poquito más de como quien dice, un ojo más clínico. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener estas capacidades de observación, de análisis, que son cualidades que tiene que tener un psicopedagogo, una psicopedagoga para poder tener todo este proceso de aprendizaje y tener este etapa de más que todo una etapa de identificar, de analizar, de preguntarse, de cuestionarse y de promover nuevos aprendizajes con los niños, ¿no? Dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. También está dentro de los principales exponentes, ¿no? Es el modelo socioconstructivista que ya hemos dicho como Lev Vygotsky. También está el modelo ecológico, que también es otra forma ahora donde nos habla de los múltiples sistemas en el desarrollo, considerando factores micro y macroambientales. No nos vamos a olvidar de estos factores que identifica sistemas como la familia, la escuela, la comunidad y hasta la cultura. La cultura que ahora es un factor sumamente importante. No nos olvidemos que es un factor que ahorita, como les dije, cuando hablamos de interdisciplinaridad en la psicopedagogía, hablábamos del ámbito social, del ámbito, ¿por qué razón? Porque también este aspecto de la comunidad y la cultura está siendo un factor que también tiene que ser un factor en el cual nosotros tenemos que estudiar. No es lo mismo estudiar. ¿Por qué nosotros nos preguntamos, será que en las comunidades indígenas existen niños con autismo?
¿Será que en una comunidad guaraní hay niños con dislexia? ¿Será que en una comunidad con niños de ayoreos hay niños que tienen una discalculia? ¿Qué piensan? ¿Será? ¿Existe? ¿O solamente estos serán problemas o dificultades de aprendizaje citadinos o del área urbana? ¿Mm? ¿Qué piensan? Claro que existen, ¿verdad? Claro que se presentan, porque estos tal vez no son trastornos que están siendo ayudados o identificados con una educación especial específica, pero es que todavía este aspecto cultural todavía no ayuda o no puede coadyuvar a estos niños para que podamos decir si tiene esta dificultad mediante su propia idiosincrasia o su propia cultura, en algunas culturas que son bien cerradas todavía, tienen todavía ellos sus propias formas, sus propios medios de cómo ayudar a estos niños. Pero también existe eso de ayuda, ¿no? Porque también a veces lo único que hacen es simplemente ignorarlo, reducirlo y hacer que no sea una parte activa de la sociedad. O en otras comunidades o en otras culturas, más bien los ayudan y los hacen más parte de una actividad, ¿no? Dependiendo también del tipo de cultura y la comunidad donde se desarrolla. Y es por eso que también hablamos de este modelo ecológico, que es fundamental y ahorita está haciendo bien un gran aporte dentro de la psicopedagogía. Nos habla aquí de que el aprendizaje es como una torre y hay que ir construyéndolo paso a paso. Qué bonito, ¿no? El aprendizaje es como una torre, ¿no? Y especialmente con nuestros niños que tenemos dificultades o trabajamos en educación especial, a veces damos un pasito y retrocedemos tres, ¿no? Pero nosotros como psicopedagogos o como especialistas o como en el ámbito educativo siempre tenemos que tener esa fortaleza de creer, de tener esa esperanza de que nuestros niños van a salir adelante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndola paso a paso. Y esto les voy a dejar de tarea para que ustedes cuando entren a la plataforma vean cuántos animales pueden encontrar, porque aquí dice que hay 13 animales. Así que ustedes con su poderosa visión van a ir identificando sus 13 animales para que tengan su reto del día y puedan oxigenar su mente, hacer una pausa. Bien. Y a manera de que ya vamos a ir cerrando nuestro taller, vamos a ir viendo este mensajito que nos dice, cuando se entiende y comprende lo que se está aprendiendo, se activan varias áreas cerebrales, mientras que cuando se memoriza sin sentido, la actividad neuronal es mucho más pobre. Y eso lo dice José Antonio Fernández Bravo, quien es un neurocientífico que está estudiando todo esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la neurociencia, que ahorita está haciendo muy buenos aportes, imagínense que dice que cuando nosotros estamos entendiendo y comprendiendo, ¿cómo será nuestro cerebrito? Pues no, debe ser como en Año Nuevo, lleno de lucecitas. Pero cuando nosotros empezamos a memorizar, y yo creo que tiene mucha razón, porque cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos a estudiar, que yo también estudio y todos nosotros debemos estar en esto de estudiar, a veces cuando no comprendemos, solamente estamos memorizando las palabras cuando ya nos dicen que escribamos, solamente escribimos por repetir, pero así comprenderlo y entenderlo, creo que sería mucho más fácil para podernos recordar el conocimiento. Muy bien, hasta aquí llegamos en nuestra primera clase. Ah, sí, sí. Hasta aquí llegamos en nuestra primera clase. A la siguiente clase que nos vayamos a reunir, vamos a ir explicando un poquito más, ya no de fundamentos, sino tal vez de otras características que tiene la psicopedagogía dentro de lo que es un mundo de los fundamentos de la psicopedagogía. Y espero que el día de hoy hayamos podido entender, comprender, como bien dice aquí, ¿no? Hemos entendido y que nuestras áreas cerebrales han debido estar chin, 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 como pipoquitas allá adentro.
Y espero que el día de hoy lo hayamos tenido un aprendizaje de algo nuevo o tal vez fortalecer un nuevo o algo que ya conocíamos y nos estamos volviendo a recordar. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta que tengan hasta aquí, queridas participantes o queridos y queridas participantes? No, ninguna. Muy bien, entonces, un gusto conocerlas, conocerlos, qué bonita la clase y gracias, Alicia. Bueno, entonces nos vamos a estar viendo la siguiente clase que va a ser el día jueves en el mismo horario a las 7 de la noche por el mismo canal Zoom. Ya, y nos vemos para el día miércoles. Un gusto. Saludos. Y no se olviden, toda la información va a estar en la plataforma. Creo que eso nos indicaron desde a la CAIT. Hasta el Gracias. día. Hasta luego. Un gusto. Chao, chao. Que Gracias, buenas Muchas noches. gracias, Luego, Licen. Licen. hasta luego. Hasta luego, Licen.